Pues quiero invitarles a ustedes y a todos a que continuemos escuchando al Espíritu Santo explicarnos más abundantemente cómo vivir la gloria de Dios, entendiendo que si queremos tener presente cuál es el fin de todo, hacia dónde conduce todo lo que Dios ha invertido y el pacto que ha hecho con nosotros. Y la respuesta es clarísima por el Espíritu Santo en la Escritura. A los que predestinó para que fueran adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, porque esa es la predestinación. Esto es Efesios capítulo 1. A estos también los llamó hijos. No solamente los predestinó, pero nos trae al momento de nacer de nuevo. Y una vez que naces de Dios, Él te declara su hijo. Es un decreto divino, es el Salmo capítulo 2, donde Dios dice, yo he declarado el decreto, mi hijo eres tú. Y esto hay que ponérnoslo, cada uno de nosotros, porque para que se cumpla el fin, estamos hablando del proceso, ¿no? Pero vamos a llegar al fin, y el fin es a los que llama hijos, los justifica. Este es todo el proceso de santificación y de quitar de nosotros todo lo que no es divino, pero también el proceso de instalar y de habilitarnos en la naturaleza divina. Porque si nada más Dios quitara lo que no es divino, pero te quedas en un estado neutral, ¿no? Pues, ¿ahora qué? No, no, no. Se trata de, como hay otra escritura que dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, la justificación es todo este proceso. Pero aquí está el fin. A los que justificó, a estos también glorificó. Para los que estén pensando dónde está escrito eso, es Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Entonces, cuando tú aceptas esta promesa de Dios y dispones tu vida para aprender a vivir el cumplimiento de ella, y entiendes que las promesas se cumplen por medio de el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de Jesús y el trabajo de Abba, de nuestro Padre, aquí adentro de nosotros, pero se cumplen en medio de las circunstancias y todas las situaciones que enfrentamos de manera constante. ¿Sí? Entonces, todos los factores que nos rodean a cada uno son el esquema perfecto para que Dios cumpla su promesa. Pero esto requiere no solamente que la cumpla porque la cumple, sino porque tú participas. Tú aprendes a vivir como dueño de esas promesas. Entonces, en esta serie que el Espíritu Santo nos ha guiado a ir recibiendo los componentes de este propósito eterno de Dios, y que tiene que ser en un proceso de convencimiento a nuestro corazón, porque es cuando Dios te pone frente a sus promesas que tú te das cuenta de todo lo que traes en ti que no está de acuerdo con esas promesas. Y el Espíritu Santo tiene la tarea de confrontar esas creencias que no están de acuerdo con Dios, esos razonamientos que no coinciden con Él y por lo tanto no permiten el cumplimiento de su promesa en tu vida. Y eso nunca va a ser un ejercicio de ponerte en vergüenza o de decirte ya ni la muelas, ¿no? No le crees a Dios, sino es un ejercicio de amor, un ejercicio de invitarte a soltar esas creencias, esos conceptos. Pueden ser bíblicos, pero no divinos. Esto es muy importante entender, que el hecho de que yo cite una escritura, pero dentro de un contexto de entendimiento humano, por ejemplo, les doy un ejemplo.
Una persona puede leer la escritura donde Dios dice, sed santos como yo soy santo. Inmediatamente decir, bueno, esto lo dice Dios, pero no quiere decir que podemos ser santos. ¿Te das cuenta? Y tengo razones para explicar por qué eso no es una verdad para mí o para nadie. Entonces, esos son lo explicamos en la sesión anterior, las piedras, ¿no? Las fortalezas racionales que no permiten que yo viva el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros para establecer un fundamento correcto que le permita a Él cumplir lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Y esto es algo que nos toca aprender a recibir. Y quiero recordarles que tuvimos la sesión donde hablamos de si quieres ser glorificado por Dios, necesitas tener una relación correcta con Dios en ti. Entender cómo recibir y vivir correctamente con Padre, Hijo y Espíritu Santo en ti. Y que no es un decir nada más, sino es un vivir, ¿no? Hay que aprender a vivir con Dios en ti. Él cumpliendo cada parte de su promesa de provisión de vida eterna en tu ser para que tú vivas esta renovación de tu entendimiento y el fruto de ella, que es la manifestación de Dios contigo en su naturaleza. Entonces, si vamos caminando estos pasos, nuestra manera de vernos es transformada, porque ya no te ves como un sujeto del entorno humano y del cuerpo físico, por ejemplo, sino empiezas a poder verte como un ser eterno que nació de Dios y que por lo tanto eres una nueva creación y que Dios está comprometido a tomar todo lo que fuiste y hacerlo nuevo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, es un presente constante. Y tu entendimiento va a empezar a funcionar en que todo se ha hecho nuevo. Sí, todo nuevo. Y esta provisión de renovación es para tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Esto es muy importante, entenderlo. Por supuesto, Dios no nos miente, nunca nos va a mentir. Estos cuerpos en los que hoy vivimos no son eternos. Pero eso no quiere decir que no están provistos. Entonces, en Romanos capítulo 8, que es una de las muchísimas escrituras, y recuerda, cada cosa escrita es una promesa que Dios está obligado a cumplir, y Él no tiene que ser amenazado o coercido para que las cumpla, Él las quiere cumplir, pero necesita encontrar un receptor de sus promesas. Y por eso, en la sesión anterior hablamos de este proceso maravilloso, ¿no? Dios hace nacer la fe en su promesa en tu corazón, pero necesitas vivir la tribulación donde tú te defines y Él cumple, y cuando eso que Él cumple ya se establece en ti, puedes crecer en ello. Bueno, entonces vamos a caminar aquí un poquito este asunto, porque vamos a vernos en la realidad divina provistos. ¿Por qué nos vamos a ver provistos? Por quién Dios es. Cuando el Espíritu Santo hace el trabajo de renovar tu entendimiento, Él nunca te va a llenar de detalles. Dios siempre va a sembrar en tu corazón semillas. La semilla no trae los detalles de todo lo que va a ser lo que nace de esa semilla. Trae el diseño, la estructura y la provisión para que todo lo que va a hacer se haga realidad. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso es asombroso porque es como un código, ¿no? Provisto.
Entonces, cuando germina la semilla, empieza a desarrollarse todo lo que está diseñado y preparado, y vemos el crecimiento de algo asombroso, sea esto una planta, sea esto nuestros cuerpos físicos, sea lo que sea, Dios así trabaja. Y nosotros ahora estamos provistos por la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, dice que hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la palabra de Dios es Jesús, porque no es algo escrito. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y mira su aplicación a nosotros. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que es la fuente de toda la vida del cuerpo físico, tuétano, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, provisión para el cuerpo físico. Entonces, una persona que está siendo construida por el Espíritu Santo en su nuevo entendimiento va a saberse provista porque Dios es su Padre. Y Dios es dador de vida y de todo a todos. Entonces, la nueva lógica es, si Dios es mi papá, no hay manera que Él no haya previsto todo lo que yo requiero, y no hay manera que si lo previó, no haya sido fiel para proveerlo. ¿Te das cuenta? Y cuando esa es la creencia de tu corazón, alimentada por la fe de Dios en ti, entonces lo que va a ocurrir en ti es reposo. ¿Sí? Libertad del afán, de la zozobra, del qué será, lo cual no ocurre en Jesús, es como absurdo para Jesús. Híjole, ¿y ahora qué? No, en Jesús lo que sucede es, Padre, ¿qué tienes provisto? Y por eso damos gracias en todo, ¿sí? Dios no te dice, dame gracias por problemas, dame gracias por las enfermedades, dame gracias por los enemigos, dame gracias por el diablo. No, Él te dice, dame gracias, que es una manera de decir, recibe. Dar gracias es una acción de recibir la provisión que yo tengo dispuesta para ti en cada situación. Entonces, la provisión divina es absoluta. Para tu espíritu, que es, Dios es espíritu, eres su hijo o su hija. Para tu alma, el asombroso aparato manifestador de lo que tú eres como espíritu. Y para tu cuerpo físico, este cuerpo mortal, aquí en la tierra. Pues vamos a ver un poquito de esta provisión. Romanos capítulo 8. Es un capítulo de provisión y empieza diciendo que habla de nuestro andar como espíritu, ¿no? Si estás en Cristo, ya no hay para ti condenación. Si tú andas en el espíritu y no en la carne, y habla del pensamiento, ¿no? Los que son de la carne piensan conforme a la carne y la carne produce muerte, pero los que son del espíritu piensan conforme al espíritu y el espíritu produce vida y paz en Cristo Jesús. Y entonces llega a esta conclusión y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti. ¿Vas bien hasta ahí? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Ahora, permítele al Espíritu Santo alumbrar tu entendimiento y luego recibe y camina en la fe que esto va a traer en tu corazón. Mira, voy a hablar de mi cuerpo mortal. Múltiples ocasiones, este cuerpo mortal ha sido diagnosticado y sujeto a una sentencia de muerte física, por genética, por esto, por aquello. Y lo que Dios me empezó a enseñar
de muchos años atrás es, bueno, tú elige a quién le vas a creer en esta situación física. Ahora miren, Dios no es absurdo. Él nunca te pide que niegues algo que es obvio, pero Él sí te invita a definirte en a quién le crees. Y vamos a ver esto claramente en la Escritura, y esto es una enorme, enorme oportunidad para todos nosotros, porque todos estamos viviendo en cuerpos mortales. Entonces, en Romanos, el capítulo 6, y esto lo hemos ya hablado en varios contextos, pero aquí va de nuevo, Dios nos dice lo siguiente: ¿no sabes, acaso no sabes, que te haces esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer? Por favor, entiende esto, personalízalo. El Espíritu Santo me está hablando en la Escritura y me dice, ¿acaso no sabes, Cristóbal, que tú te haces esclavo de aquel a quien tú te sometes para obedecer? Esta palabra no está siendo hablada a las personas que por naturaleza son esclavos y no tienen cómo salir de ahí por su propia cuenta. Esta palabra está siendo hablada a los que ya no somos esclavos, porque hemos sido redimidos, hemos nacido de nuevo, somos libres y podemos usar este estado de libertad que tenemos en Cristo para someternos a esclavitud. Y eso está respaldado en la Escritura en múltiples lugares. En Gálatas se nos amonesta y se nos dice, eres libre, pero no uses tu libertad para volver al yugo de esclavitud. Entonces, fíjate, cuerpo mortal. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tú te vas a morir? No, tú no te mueres, tú eres eterno. Jesús lo declaró y dijo, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Pero habitas en un cuerpo que no va a heredar el reino eterno de Dios. Entonces hay un momento que nuestro Padre tiene dispuesto en el que vamos a dejar este cuerpo. Pero mientras estamos en el cuerpo, hay provisión. ¿Te das cuenta? Y o los hijos sabemos recibir esa provisión o nos negamos a ella por ignorancia o por necedad. Son las únicas dos maneras. Por ignorancias no tengo idea. Y por necedades Dios ya me lo mostró, pero yo al momento de las cosas elijo no hacerle caso al Espíritu Santo que está presente para guiarme a la provisión dispuesta de antemano por mi Padre para lo que yo requiero en este momento, en esta situación. ¿Te das cuenta? Eso es cómo funciona nuestra vida como hijos de Dios. No es que tú te acuerdes y tengas una enciclopedia aquí en la cabeza y sepas qué hacer. No, eso no funciona en la naturaleza divina. Y por eso muchos nos complicamos realmente la existencia queriendo procesar lo que el Espíritu Santo nos está mostrando con nuestra capacidad intelectual, con nuestra manera de ser en la inteligencia humana, y se nos ha declarado que así no es. La habilitación que Dios le da a sus hijos es hacernos funcionar igualito a Jesús. Jesús en el momento de las cosas es guiado por el Espíritu Santo. Jesús en el momento de las cosas recibe lo que el Padre tiene preparado y lo manifiesta. Jesús no está decidiendo, yo sé lo que va a pasar hoy y le voy a hacer así y le voy a hacer para acá y le voy a decir y voy a subir y voy a bajar. No. Juan capítulo 3, Jesús declara lo siguiente: todo el que es nacido del Espíritu es como el viento que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Híjole, qué incómodo para la mente carnal. La mente carnal quiere tener control. Espérame. ¿Cómo que no? No, así yo no juego. Pues sí, porque no es divino. Pero la mente del Espíritu opera en paz, en fe, en la fidelidad del Padre y puede dejarse llevar
guiar por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos capítulo 8, estos son hijos de Dios. Entonces vamos otra vez a vivir la provisión física. ¿Sí? La provisión física es nutrición, y la nutrición en la sabiduría divina no es nada más que haya de comer, sino lo que ese alimento hace en tu organismo. Sí, hoy el mundo está lleno de personas que comen mucho y enferman más. Y para los hijos hay una promesa, yo le llamo la póliza de salud, ¿no? Está en el Salmo 103. Dice, tú sacias de bien mi boca, de manera que yo me rejuvenezca como el águila. Hola. Entonces, lo que citamos de Romanos 8 respecto al cuerpo físico habla de la vivificación de este cuerpo mortal por el Espíritu Santo. Lo vuelvo a citar para que le permitas a Dios hablarte esto. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en ti. Es una promesota, ¿sí? Y te das cuenta por qué es maravilloso que el día que creíste en Jesús, fuiste sellado ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo tiene que ver con tu espíritu, porque Él da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Tiene que ver con tu alma y tiene que ver con tu cuerpo físico. La promesa de Dios no es, nunca ha sido, que nunca tendrás una genética perfecta, que nunca te va a tocar un virus, que nunca vas a tener una infección. Eso no está prometido. Pero lo que sí está prometido es que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores, ¿ves? Da por hecho que las va a ver. ¿Y luego qué? Y por su llaga somos sanados. Entonces, ahora viene el cumplimiento. Y por esa razón es que Dios nos tiene escuchando y trabajando estas cosas, ¿no? Que no seamos oidores de domingo, sino sentarnos a la mesa de Abba y decir, Padre, a ver, yo te voy a tomar en serio, tú tienes que habilitarme para que yo viva esto, porque esto no es posible humanamente. Pero voy a determinar en mi corazón que lo que tú hablas es verdad porque tú lo cumples. Y entonces, todo lo que en mí pelea y dice que esto, que aquello y que lo demás, y toda la ciencia humana que dice, no, pero es que esto no se puede negar, y todo, yo ahora lo pongo en el altar del culto racional. El culto racional, el único culto que Dios nos invita a vivir en el nuevo pacto, es el sacrificio voluntario de toda la lógica humana con su ciencia para elegir creerle a Dios. Y no hay una persona que lo ejemplifique más claramente que Abraham. Vamos a caminar con él un momento, ¿está bien? Aquí está Abraham. Tiene 75 años de edad terrenal, su cuerpo. Y él ha oído de Dios, es tataranieto de Adán, ¿no? Pero él ya vive en una cultura diferente. Ya Jehová Dios no es su Dios, él vive en Ur de los Caldeos. Los caldeos han creado su propia teología y su religión y tienen un montón de dioses y todo ese rollo. Pero su nombre quiere decir padre de muchos. Y se casa con una mujer bellísima exteriormente y bellísima interiormente. Pero ella es estéril. Entonces Abraham la ama con todo su corazón, pero ella no le da hijos. Y esto es un asunto que pesa demasiado en Abraham. Y Dios a esa edad viene y se manifiesta a Abraham. Y va directo a lo que trae su corazón cargado y le dice,
yo te voy a hacer padre de multitudes. Y Abraham le cree a Dios y demuestra su creer dando los pasos que Dios le indica dar. Y no eran pasos sencillos. La instrucción de Dios a Abraham es: deja tu país, tus parientes, tus posesiones y vete a un lugar que tú no sabes, a un destino que tú no conoces, que yo te voy a ir indicando. ¿Cómo sabemos que Abraham le creyó a Dios? Porque salió. ¿Te das cuenta? Ahora, Abraham entendió lo que él era capaz de entender de esa promesa y actuó en fe, creyéndole a Dios, creyéndole fiel para cumplir. Pero él no tenía idea de cómo Dios iba a cumplir, de cuándo Dios iba a cumplir, ni mucho menos de la magnitud, del tamaño de la promesa que Dios había hecho con él. Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y él nunca había estado soñando: yo voy a bendecir a toda la humanidad, yo voy a tener una importancia eterna en las cosas divinas. No, él no tenía idea de eso. Él anhelaba un hijo. Y como la promesa de Dios involucraba un hijo, pues él se agarró de ella y empezó a caminar. Ahora le toca a Dios cumplir. Y por favor, permítele a Dios mostrarte esto. Ese acto de fe, estas son las obras de la fe. La fe sin obras es muerta. Y hay que permitirle a Dios enderezarnos el entendimiento, ¿no? Porque mucha gente tiene conflicto entre, bueno, si obras, entonces ya no es fe. No, 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 no. Las obras muertas son los esfuerzos nuestros por lograr cosas. Las obras de la fe son las acciones que el creerle a Dios produce. Estoy segurísimo que Abraham y Sara habían tratado todos los remedios que pudieran imaginarse para concebir. Cero. Ahora viene Dios y dice: yo te voy a dar una descendencia que no se puede contar. ¿Quién tiene que cumplirlo? Dios. Abraham le cree a Dios y Dios le dice: para que yo cumpla, empecemos con esto. Sal de donde estás. Y las obras de la fe es que Abraham salió. ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que tú vas a caminar una promesa, va a haber pasos que vas a ser guiado a tomar en fe. Como producto de lo que Dios habla a tu corazón y enciende ese poder que la fe es en ti, te va a guiar a dar los pasos que conducen al cumplimiento de su promesa. Y esto es así en todos los casos. Entonces, Abraham llega a un destino, la tierra de Canaán, y Dios le dice: mira, ve para todos lados, porque esta es la tierra que te voy a dar por heredad a tu descendencia. ¿Qué está haciendo? Reafirmando la promesa. Y Abraham espera que Sara se embarace ese año, ¿no? Pero no sucede, porque Abraham no sabe caminar permanentemente en fe. Él tiene una fe circunstancial. Él cree que se trata de un embarazo y Dios tiene un propósito eterno. Ahora hay que habilitar al dueño de la promesa. Quiero que entiendas esa frase: dueño de la promesa. El dueño de la promesa es aquel que la recibe y el dueño del compromiso es el que prometió. ¿Sí ves la diferencia? Tú eres dueño de la promesa. Tú te ves poseedor de la promesa de Dios. Entonces Dios siempre se va a asegurar de que tú llegues a ese lugar donde te veas dueño de su promesa. Porque si nada más la cumple así baratamente, su propósito en comprometerse contigo no se cumple. Vamos a pensar en Abraham. Sara se embaraza, concibe y le da a luz un hijo. Y Abraham le dice a Dios: sayonara, ¿no? Muchas gracias. Fantástico haber tenido esta relación contigo. Ahí nos vemos. Y yo puedo decir eso con toda seguridad. ¿Por qué? Porque si tú sigues la historia de Abraham, vas a ver cómo él no sabe permanecer en fe en ese estado todavía. Se le atraviesan circunstancias y él no entiende que Dios se comprometió con él para siempre. Él sigue buscando cómo arreglar su problema y se mete en cada lío. Esto es parte de la fidelidad de Dios con
sus hijos, es santificarnos de todo ese rollo que traemos puesto que nos desvía de su fidelidad. Todo donde se te prende la preocupación, no estás en fe. Y Abba lo ve. Él no se hace de la vista gorda y dice, no, pues que así es mi hijo, ni modo, pues ¿qué le vamos a hacer? No, 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 sí le vamos a hacer. Él se comprometió a santificarte por completo. Y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, lo va a preservar irreprensible. Primera Tesalonicenses 5, es una promesa. Entonces, regresamos con Abraham. No hay tiempo para ir en detalle, pero quiero recomendarte una serie que tenemos en YouTube que se llama, no me acuerdo el nombre ahorita en este momento de la serie, pero se trata de Abraham y le pido a Nishme que lo encuentre y les ponga en WhatsApp el nombre de esta serie. Pero es una serie en caricaturas muy sencillas, pero es fantástica porque es una escuela de la vida de Abraham. Y el producto del trabajo de Dios, de la fidelidad de Dios con Abraham, va renovando su entendimiento hasta que él llega a lo que nos declara el Espíritu Santo en Romanos el capítulo 4. Y nos dice lo siguiente, que Abraham no se debilitó en fe al considerar su cuerpo a los 100 años de edad, 25 años después. Fíjense bien, no dice, es que él se mentalizó y dijo, estoy joven, estoy joven, estoy joven, estoy joven, yo sí puedo, yo sí puedo. No, 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 no. No se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, reproductivamente hablando, ni la matriz de Sara, que nunca fue fértil, sino que se fortaleció en fe, considerando que el que había prometido era fiel para cumplir su promesa. Ahora sí, en ese estado, cuando Dios ha podido construir esa certeza de fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve, lo que no se ve, el cumplimiento es sencillo. ¿Te das cuenta? Para Dios cumplir los actos físicos, eso es la parte fácil. Desbaratar en nosotros toda esa ideología humana y construir la mente de Cristo, ese es el reto. Porque eso requiere que tú participes, que tú se lo permitas, que tú sueltes la ideología humana. La mente carnal es una mente mortal. ¿Por qué? Porque acepta, yo soy mortal, me voy a morir. Vive bajo esa sentencia. La mente divina, cuando Dios la pone en ti, la escribe en tu corazón y la vivifica en ti, es, yo soy eterno como mi Padre. Estoy en un cuerpo mortal, pero eso no cambia quién yo soy. Pero no puede ser un decir barato. Tiene que ser un producto divino, forjado en tu corazón por el Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, amada familia, entenderlo. No tiene que tomar 25 años. Ojo, Abraham no era un hijo de Dios en ese tiempo. Era un ser humano asombroso. ¿Sí? Como todos los que le creyeron a Dios. Todo ese museo de la fe es, uff, porque en su condición, sin el Espíritu Santo en ellos, sin un nuevo corazón, sin todas las cosas que traían adentro, le creyeron a Dios. Tú y yo tenemos todas las ventajas. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos guía de aquí desde adentro. Jesús está en ti para guiarte en los pasos que vas dando y habilitarte y ser tu hermano mayor, etcétera, etcétera. Abba está en ti. Nuestro proceso debe de ser algo muy ágil. ¿Qué lo impide? ¿En qué mente camina? Ese es el factor que determina el cumplimiento en la mente de Cristo, en la mente del Espíritu, y el terrible problema cuando yo quiero edificar
conocimiento, aunque sea revelación del Espíritu Santo, pero me lo llevo a esta mente y le añado y le quito y le pongo y remiendo y hago mis conjeturas y encuentro mis métodos y digo que es así, ya está. No, el pacto no dice, el nuevo pacto no dice, estudia la escritura, apréndetela y cúmplela. Ese es el viejo pacto. El nuevo pacto dice, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio. Quiere decir, yo me encargo, yo voy a hacer el trabajo, yo voy a educarte, tú vas a conocerme porque voy a vivirlo contigo aquí adentro. Por lo tanto, esto que estamos viviendo ahorita no es la enseñanza divina. Y es necesario decirlo porque en el cristianismo hemos entendido que la enseñanza son tiempos como este, ¿no? Donde se habla de Dios y de la Biblia. No, esta es una pequeña parte, este es el ingreso en el que Dios nos permite reunirnos y por el Espíritu Santo nos habla a cada uno, porque ahorita yo estoy expresando algo, pero en tu corazón está ocurriendo lo que Dios quiere mostrarte a ti, cómo lo que está escuchando tu corazón se conecta contigo. Esa es la enseñanza divina, es la que Dios hace adentro de ti. Entonces, Dios está viendo mi corazón, todas las cosas mías y tuyas están abiertas y desnudas, lo cual quiere decir, no hay como, espérate, le pongo un listoncito, espérate, déjame ponerle un trapito porque eso está muy feo. No, no, no. Él ve todo desnudo, clarísimo, todas las piezas que me hacen a mí funcionar y cómo razono y en qué creo y por qué lo creo y de dónde viene esto, todo lo tiene clarísimo. Y su compromiso es ser propicio. Eso es proveedor. Entonces, sigamos viendo a Abraham, pero en este entendido, tú tienes muchas ventajas en comparación a este personaje. Pero a dónde él es llevado en esos 25 años de escuela es a esta certidumbre de fe. No se debilitó en fe al considerar los factores terrenales innegables, sino que se fortaleció en fe, determinando que el prometedor es una persona fiel, infalible, y en ese estado, entonces, viene el cumplimiento y nace Isaac. Imagínate eso. Abraham engendra un hijo. Sara lo concibe en una matriz que toda su vida fue estéril y ella ya es una anciana. Se gesta y no hay hospitales, no hay casas de maternidad y esa mujer, Dios le hace posible de parir a esa criatura y de amamantarla y criarla mientras ellos andan peregrinando. ¿Qué tal? Pero no ha acabado Dios todavía con Abraham, porque Dios nunca deja las cosas a medias. El que inicia la obra la perfecciona. Inicia para perfeccionar. Entonces, cuando tú y yo empezamos a vivir fe verdadera, provisión divina, porque es una obligación de un padre fiel, tener todo previsto y todo provisto para sus hijos. Y empezamos a funcionar allí, todo cambia. Cuando tú entras a vivir en la conciencia de quién eres y quién es tu padre,
Y Dios puede santificar tu razonamiento de todos los pretextos, excusas y engaños que te hacen inferior, que te hacen sujeto a la maldición adámica. Verdaderamente entras a la adopción de hijo, a que tu corazón funcione como el de Jesús. Mi Padre tiene todo provisto para mí. Entonces, ahora viene el desarrollo de esa realidad a la que has entrado y tiene que ser perfeccionado. Así que los que no hemos entrado a esto, ese es nuestro proceso. Le creo a Dios, recibo el que Él me habilite y entiendo que va a haber un montón de argumentos que peleen adentro de mí contra esta verdad que Él me presenta. Y yo ejerzo el culto racional y elijo creerle a Él, viendo las circunstancias, viendo las realidades terrenales, no negándolas, pero no sometiéndome a ellas, a lo que significan para seres desprovistos. Mira, para un ser desprovisto el fuego consume, el agua ahoga, pero para un ser provisto de una promesa divina es cuando pases por el fuego, que no te quemará. Y cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando venga el enemigo contra ti con todo, Jehová levantará pendón. Y el que va a salir huyendo de ti es el enemigo, no tú. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque el responsable de cumplir está no allá en el cielo, está contigo. Entonces, hoy lo que Dios sirve en tu corazón es este platillo. Déjame ser fiel. Este estado de nuestro corazón en la certidumbre de quien se ha comprometido, este venir a ser dueños de la promesa que se nos ha dado. Y la promesa hay que entenderla singularmente, sino un montón de promesas. Todas caben en una, todo. Y es, soy tu hijo. Me llamas, me declaras y me cumples. Soy tu hijo. Por eso el Espíritu Santo te dice todas las promesas con una palabra. Eres hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de quién tú eres. ¿Y qué hace el Espíritu de adopción en ti? Clama, Abba, Padre. Eres mi Padre. Eso es lo que tiene que Dios vivificar en ti. Y entonces, sobre ese fundamento, Padre, llévame a la provisión para mi cuerpo físico, para mi alma, para mi espíritu. Todo lo que en nosotros, amada familia, no funciona en esa certeza y en ese reposo, está en esclavitud. Y el hijo y la hija que elige seguir caminando allí está voluntariamente esclavizándose a maldición, caminando allí. Allí no hay guianza del Espíritu Santo, allí hay maldición, allí hay muerte, allí hay afán, hay preocupación, hay temor, hay una falsa seguridad. Cuando dices, no, yo tengo mi guardadito. ¿Qué le pasa a tu guardadito cuando una circunstancia lo truena así en un ratito? Sí, por eso Dios dice, maldito el hombre que confía en quién, en el hombre. No está Dios diciendo groserías, está hablando una verdad. Cuando mi confianza está en las cosas, por eso Dios le habla al pueblo de Israel, le dice, tomando una analogía al matrimonio, ¿no? Dios le dice a Israel, tú te has prostituido, tú has adulterado con
a Siria, con Egipto, con esto. ¿Por qué? Porque tu confianza para tu defensa no está en mí, sino en una alianza militar, en una alianza comercial, en esto, en aquello. Y muchos de nosotros traemos esas alianzas puestas, ¿no? No, yo estoy bien porque, ¿te das cuenta? En lugar de un corazón santo. Y por eso Jesús nos llevó a aprender a orar y decir, primero, ¿quién eres y quién soy yo? Padre. ¿Te das cuenta? Padre, que moras en mi espíritu. Eso es que estás en los cielos. ¿Y qué sigue? Santificado sea tu nombre. Limpia mi corazón, Padre, de todo lo que no te respeta, de todo lo que no te honra, no te reconoce, no te das el lugar que tú tienes. Porque cuando yo me preocupo por provisión, ¿a quién no le está creyendo mi corazón? Y cuando yo me someto a una realidad humana, por certera que sea, porque aquí está la evidencia que así es la cosa, pero aquí está una promesa que mi Padre ha hecho, y yo no recibo su promesa ni a Él como fiel para cumplirla, sino que me someto a esto. Entonces, su nombre no es santo en mí. Ahora, hermano y hermana, todos necesitamos que su nombre sea santificado en nosotros. Esto no es un asunto de yo estoy mal, no. Si tú estás dispuesto o dispuesta y te defines en que Dios santifique su nombre en ti, entonces estás bien, estás en el proceso. Y todos estos argumentos y creencias que no respetan a Dios en tu corazón tienen que ser confrontados, tienen que ser traídos a la luz. Eso es como se cumple la promesa, en la tribulación. Así que no te confundas en el proceso, pero sí defínete y hazte dueño. ¿Sí? Quiero repetir, el dueño de la promesa es aquel que le ha tomado la palabra a Dios y el cumplidor de la promesa es el que la prometió, el responsable de cumplirla. ¿Quién eres tú? Bueno, pues esto que Dios ha traído es amplio, pero Él no tiene problemas cumpliéndolo en tu vida. Lo único que Él está viendo en tu corazón es si aceptas que lo cumpla. Yo quiero invitarte a que demos gracias por un Padre que se ha comprometido. Imagínate el tamaño de su compromiso. Es eterno y es glorioso. A conformarte a la imagen de su Hijo, a darte a ti la misma gloria que le dio a Jesús desde el principio. ¿Recibes? Padre, gracias por traernos a fe, por hablar a lo profundo de nuestro corazón para que no haya equívoco, ni duda, ni confusión con respecto a quién está hablando las palabras que tú fluyes a nuestras vidas. Gracias porque también tú testificas por tu espíritu a nuestro corazón que eres fiel y poderoso para cumplir estas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias porque no importa cuánto haya que renovar en nuestro entendimiento y cuánto haya que santificar en nuestras vidas, tú te echaste el compromiso. Y gracias porque todo lo que inicias en nosotros lo vas a perfeccionar. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos, por gracia. En Jesús te amamos, te glorificamos, siendo glorificados por ti. Amén. Hay una función muy importante que nos toca aprender a vivir y es el participar en que lo que Dios habla al corazón de cada hijo se establezca. Porque todos, sin excepción, vamos a vivir
no solo lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero toda la intención del enemigo de corromperlo, de robárselo, de torcerlo, de impedirlo, de desviarlo de su propósito. Y en el diseño de Dios, eso no lo caminamos solos. Cuando una persona no sabe vivir con Jesús en él, guiado por el Espíritu Santo, recibiendo del Padre, esa persona necesita ser acompañada por personas que están aprendiendo a vivir eso. ¿Te das cuenta? Y es maravilloso cuando nuestros hermanos no juegan el papel de los amigos de Job, de estar señalando lo que piensan que estamos haciendo mal, sino son conductos de la voz de Jesús, del amor del Padre, diciendo, eres hijo, anímate, toma tu lugar, comprueba. Y participamos en ver el establecimiento de esa relación eterna en cada uno de los corazones de los hijos. Mira, el hijo que está caminando en comunión con su padre es evidente. ¿Por qué? Porque eso es lo que habla y eso es lo que vive. Y el hijo o la hija que no sabe todavía vivir allí, pues eso es lo que habla. ¿Sí? Entonces, amada familia, permítele a Dios crecerte. Si estás creciendo, la evidencia es, estás participando en las obras del Padre en la vida de otros. Y si eso no es lo que mueve tu corazón todavía, entonces sencillamente dile al Padre, habilítame, porque ser hijos de Dios es ser dadores como Él lo es. ¿Te das cuenta? Entonces, seamos eso, hermanos, y no nos dejemos robar. Les amamos, les animamos en Cristo. Bendiciones.